hermano, vamos a ir a la palabra en esta mañana. La carta de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Siéntese, mi hermano. Padre, te damos gracias por el privilegio de congregarnos, ser su vista en esta mañana. Porque los que se congregan en tu iglesia son tus santos, tus redimidos, los que tú compraste a precio de sangre. Por eso te damos gracias en esta mañana, porque por la gracia del Señor estamos en este lugar salvos. Gracias por cada uno de los que están aquí. Bendice tu palabra, me pongo en tus manos. Necesito la ayuda y la gracia total del Espíritu Santo de Dios en esta mañana, para que la palabra que va a ser implantada en los corazones de nosotros pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100. Quita todo estorbo del maligno, para que tu palabra no sea sembrada. Toda oscuridad, entenebrecimiento de la mente, falta de comprensión, dale entendimientos cada día a tu pueblo. Trae iluminación de tu palabra al corazón de cada uno de nosotros, para tener convicciones firmes en la fe que se nos ha entregado tu palabra. Amén y amén. Alabe a Cristo con sus palmas, alábelo con sus palmas. Tenemos que compartir un ventilador, mi hermano, con los niños. ¿Quién lo puede llevar ahí? Gloria a Dios, hasta que compremos varios en la iglesia que hacen falta. El tema de esta mañana, hermano, exhortación a los pastores. ¿Escucho bien? Exhortación a los pastores. El capítulo 5 de Primera de Pedro dice así, mi hermano: ruego a los ancianos que están entre vosotros. El apóstol Pedro está dirigiendo la carta a los ancianos. Los ancianos en la Biblia son los pastores, amén. Pedro, a través del Espíritu Santo, está exhortando a los pastores a cumplir un deber que se les dio por parte del Señor, amén. Estamos en el capítulo 5 de Primera de Pedro. El apóstol Pedro le hace una rogativa a los ancianos que están entre ustedes. Quiere decir, del mismo rebaño de la iglesia, el Espíritu Santo capacita, ha dado dones. ¿Amén? El Espíritu Santo da dones, como decía el hermano Carlos. Quizás algunos no sepan qué don Dios le ha dado, pero algo sí debemos estar seguros, que todos tenemos dones. Todos los que están aquí en esta mañana tienen dones, los que son de Cristo. Todo el que es llamado a la iglesia se le da dones, son capacidades que le da el Espíritu para servir a Dios. Y el Espíritu Santo había puesto en la iglesia pastores, ancianos, obispos, presbíteros. Esa es la palabra que aparece en la Biblia, ¿verdad que sí? Y dice que él le rogaba a los ancianos que están entre vosotros, yo como anciano también con ellos. Pedro era un anciano, Pedro era una persona madura. Anciano aquí no es viejo, es una persona madura, es una persona que tiene un carácter definido, formado por Dios, instruido en la palabra, capacitado para la obra que Dios lo ha llamado. ¿Entienden? Una persona anciana en una iglesia no siempre es el pastor principal que predica. Puede ser alguien capacitado, un hombre capacitado. Aquí no habla de pastora,
sino de pastores, de ancianos, de hombres, obispos que Dios ha llamado maduramente para cuidar y pastorear a su iglesia. Y dice que Pedro era uno de esos pastores. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: pastorea mi iglesia, Pedro? Si tú me amas, pastorea mi iglesia. Bueno, el mismo Pedro que Dios lo mandó por amor a pastorear su iglesia es el mismo que exhortará a través de Dios al Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, a estos pastores de esta iglesia, porque quizás habían dejado la labor que Dios nos mandó o nos ha mandado. Dice: anciano también yo con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. En el capítulo 4 habla de que la iglesia estaba siendo golpeada por ataques, por padecimientos contra los santos. Recuerden, mi hermano, que nosotros al llegar a Cristo pasamos de las tinieblas a la luz y empieza una guerra espiritual. El enemigo se opondrá a la palabra, se opondrá a los que la predican. Así como vemos en la Biblia, persecuciones a los discípulos, muerte, ataques, ¿verdad que sí? Vemos la vida de Esteban, el primer mártir de la Biblia, ¿verdad? Cómo fue muerto Jacobo, ¿verdad? Cómo fue muerto el hijo de Zebedeo. Y así vemos cómo Pedro está estimulando, porque parece ser que los pastores, a través de la persecución, de los padecimientos por Cristo, no padecimientos propios. Aquí no está hablando de pruebas propias, sino padecimientos que ocasionan ser cristiano. ¿Cuántos lo saben? En el momento que tú te haces cristiano, claro está, si tú no abres tu boca, claro está, si tú no te metes con nadie, claro está que si tú no te haces parte del reino de Cristo, no vas a padecer nada. Tú no vas a sufrir. Tú vas a ser un cristiano que nadie se va a meter contigo, un cristiano que no estorbará los planes del diablo, ¿verdad? Porque nosotros no podemos, dice la Biblia, que los que hemos creído en Cristo padeceremos persecución. ¿Entienden? Es obligatorio en la Biblia que un cristiano sea perseguido. Cuando el mundo te ame, cuando el mundo te abrace, tú no estás siendo un verdadero cristiano. El mundo tiene que hablar mal de ti, entre comillas, cosas que no son verdad. El mundo tiene que rechazarte. El mundo no te va a querer invitar. ¿Entiendes? Ese es el verdadero cristiano. Aplauda a Cristo en esta mañana y a su nombre gloria. Entonces había padecimiento y esto puede desmotivar a los pastores, así como también a las ovejas, ¿verdad? Como dice la parábola de la semilla, que cuando viene la persecución a causa de la palabra, cuando nadie te ve, cuando nadie te invita, cuando te rechaza, hay mucha gente que no está dispuesto, cristiano, a pagar ese precio y abandonan las filas de Cristo. ¿Entiendes? Por eso es que usted tiene que madurar para entender que si con el Hijo de Dios hicieron leña, ¿qué harán con nosotros? Que somos llamados en la Biblia la rama seca, ¿verdad? A los discípulos los persiguieron y estos pastores, estas iglesias estaban siendo perseguidas. Él dice aquí, y testigo, Pedro era testigo del sufrimiento que el Hijo de Dios pasó en la cruz por predicar la verdad. Padecimiento de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. No solamente que somos llamados a padecer con Cristo, sino que la Biblia dice que los que padecen con Cristo reinarán también con Cristo. Aplauda a Cristo en esta mañana. Los que padecen por Cristo reinarán con Cristo. Si tú estás padeciendo, como decía Carlos, tentaciones, ataques, luchas, carnalidades, tú vas a reinar con Cristo. Eso es sinónimo de salvación. ¿Entiendes? Sinónimo de salvación. Estás padeciendo de abstenerte, de rechazar, de tolerar el pecado. Es porque vamos a reinar con Cristo. Y en el versículo 2, mi hermano, comenzamos el por qué el apóstol Pedro exhorta a los pastores. Dice que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, ¿verdad?
El Espíritu Santo exhorta, habla a los pastores que apacienten la grey de Dios. La palabra apacentar en la Biblia significa pastoreen la grey de Dios, alimenten la grey de Dios. Entonces los pastores tienen un mandamiento por Dios. ¿Entienden? Dios los ha llamado a los pastores a hacer una labor en la iglesia, aunque ellos sean parte del mismo rebaño. Está diciendo, apacienten las ovejas del Señor, ¿verdad? Pastoreenlas, alimentenlas, cuídenlas. ¿Está viendo? Supervisen. La palabra apacentar también significa supervisar. Ahí está cuando algunos no quieren que los pastores los supervisen. Vigilen, no es 24/7, no. Pero cuando tu pastor te llame y te diga las cosas, te está vigilando. Porque Él no es que te vigila en el sentido que te acosa, sino que Él esperará que tu vida, antes de Él llamarte la atención, sea transformada por Dios. Que tú entiendas, que tú madures. Pero si pasa el tiempo y el pastor ve al lobo muy cerca de la oveja, tiene que decirle, porque Él está vigilando a la oveja. Ahí está mucho que no entienden. Porque si el Espíritu Santo, oiga bien, ha puesto pastores, porque aquí lo veremos, en la iglesia tienen una función. La función es que ellos han sido llamados de medio de la iglesia con un don, que es pastorear. Esto no es el que quiere, es el que Dios pone. Lo veremos. Dios los llamó a apacentar. Aquí Pedro dice, apacienten la grey. Y le estoy diciendo que Pedro lo que está diciendo, aliméntenla. Entonces la grey tiene que ser alimentada. La grey tiene que ser, cuiden las ovejas. Tienen que ser supervisadas. Y también el pastor aquí significa que el pastor debe ir delante del rebaño en la línea de batalla. A nadie le gusta eso, ¿verdad? El pastor es el que va adelante en la línea de batalla, ¿verdad? Jesús dijo, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Entiendes? Entonces el pastor es el que va adelante, como siempre lo he dicho. Viene una persona armada aquí y pregunta al pastor, como vio Carl, el primero que va a pagar los platos va a ser él. Pero ahí, por eso es que le digo, no es un oficio como muchos resaltan. El pastorado no es algo que la gente reconoce, porque está diciendo que tiene que apacentar. Y estos pastores habían dejado de apacentar por causa de los padecimientos, de las situaciones, se habían perdido la motivación. Dice, apacienten la grey de Dios. ¿Qué significa la grey de Dios? El rebaño de Dios. ¿De quién es la iglesia, mi hermano? ¿A quién tú le perteneces? A Cristo. Apacienten sus ovejas. No, las ovejas del Señor. Aquí dice la grey, el rebaño de Dios. ¿Está viendo? La iglesia de Dios. La iglesia no es de los pastores. Y veremos eso más adelante. Tú no eres mío. Si fuese por mí humanamente, ¿qué me importarías tú? ¿Verdad? Porque hay algunos que no se dejan apacentar. Eso está claro. En todas las iglesias del mundo. Fácilmente el pastor pudiese, bueno, eso no me interesa. Pero ¿quién lo llamó a él? El Señor. El Señor lo llamó. El Señor lo estaba mandando, lo puso. Y eso era lo que estaba pasando aquí con estos pastores. Que lo está exhortando el Señor a decirle, apacienten la iglesia de Dios. Eso es un peligro para cualquier pastor. Eso es una responsabilidad que usted ni sabe todavía, la responsabilidad que tiene un pastor. Es peligrosísimo. Está diciendo, apacienten las ovejas del vecino. De Dios. Dice aquí, de Dios, es la iglesia. La iglesia es la posesión exclusiva de Dios. Sí, así como tú dices, la niña de los ojos de Dios. ¿Bien? Son propiedad de Dios. No es la iglesia de los pastores.
Ni siquiera es de los miembros, como muchos piensan. Algunos de ustedes. La iglesia no es de los pastores. Ese concepto es errado, aunque haya distorsión y lo veremos más adelante. La iglesia es de Cristo. Denle un fuerte aplauso en esta mañana. Y si la iglesia es de Cristo, ¿quién es el que te está llamando a santificarte? Cristo. Pero dice, no, el pastor. No, el pastor no le interesaría humanamente un rebaño. Humanamente, claro está. Pero ahora es el rebaño de Cristo, ¿ve lo que dice? La iglesia forma parte de la posesión de Dios. La iglesia es la posesión de Dios. ¿Por qué es la posesión de Dios? Porque el Señor la compró a la iglesia por un alto precio. La sangre de Jesucristo fue el precio que pagó Dios por la iglesia. Casi nada. ¿Sabe que la Biblia dice, no fue con oro, no fue con plata, sino con la sangre del Cordero? Hermano, la iglesia es delicada. Para un pastor, la iglesia es un asunto delicadísimo porque la compró Dios. No con dinero, fuese fácil, porque uno se lo devuelve. Con algo que humanamente nadie puede pagar. Está diciendo que ella fue comprada a un precio alto, al más alto. No había otro precio para comprar a la iglesia, sino que la sangre de Cristo es la que compró a la iglesia. Den un fuerte aplauso, amén. Y a su nombre. ¿Verdad que sí? Por eso yo decidiré hoy, desde hoy, hacer lo que yo quiera con la iglesia. ¿Amén? No. Yo voy a aceptar todas las sugerencias que ustedes quieren que yo introduzca a la iglesia. ¿Amén? No. Yo aceptaré que ustedes no vengan los domingos. ¿Amén? Y yo aceptaré que ustedes vengan cuando quieran. Y yo aceptaré predicarles lo que ustedes quieran. Si este mensaje no les gusta en esta mañana, tranquilos mis hermanos que yo lo voy a cambiar. Porque la iglesia es mía y yo haré con la iglesia lo que yo quiera. ¿Verdad que no? Porque hay una historia, no lo vamos a buscar, que cuando Pablo llegó a Corintios, habían filósofos, se llamaban los atenienses. Y dice que no había otra cosa para los atenienses que complacerse en oír algo nuevo. ¿Cuántos en esta iglesia quieren oír algo nuevo? ¿Verdad? Pastor, cámbielo por favor, cambie el mensaje, ya aburre, ¿verdad? Ya aburre, pastor, lo mismo, el matrimonio, la santidad, el pecado, congréguense, cámbielo, métanos un poquito de música, un poquito de algo bueno, ¿verdad que sí? Rebaje el mensaje. Porque algunos están como los atenienses. Algunos quieren oír algo nuevo, ¿verdad? Y por eso algunos prefieren el domingo congregarse en Puerto Ordaz, ejemplo, en San Félix, en Upata, en el Manteco, en el 25 de marzo, y así todos los domingos van a una iglesia diferente porque la misma iglesia y el mismo mensaje los aburre. ¿Cuántos están aquí? Aplauden a Cristo. Es lastimoso. Porque no hay otro mensaje en la Biblia, no hay otra Biblia, no hay otro mensaje. Aleluya. Como me dijo un hermano hace tiempo, es que un solo predicador aburre. Pero es que el pastor es el que debe predicar. Yo respeto cualquier iglesia, pero hace días una iglesia, el domingo el pastor le cedió el púlpito a su esposa. A la luz de la Biblia, eso no está bien, a la luz de la Biblia. Ella puede enseñar a mujeres, ella puede enseñar a otros, a niños, pero no le puede entregar el domingo a la mujer, porque quizás la iglesia dice, ay, ¿por qué no ponen a Carlos el domingo para que suene otra melodía? ¿O por qué no ponen a Lian el domingo? ¿Y por qué no ponen a Feniel? Que suene otra cosa. Siempre el pastor. Así estaban los atenienses. Y cuando escucharon algo nuevo de Pablo, dice aquí, entonces hay algunos miembros en la iglesia
que presionan a los pastores. Cuidado. Presionan a los pastores. ¿A qué? A cambiar el mensaje, a cambiar, dicen, el mismo culto, los mismos elementos. Es algo repetitivo, ya aburre. Llegamos y nos dan agua, después nos dan papelón, después cantan. Hermano, hay otra cosa en la iglesia. ¿Por qué no nos meten unos colchones inflables como hacen muchas iglesias hoy? ¿Verdad? ¿Por qué no suspendemos el culto y bailamos y gritamos como muchas iglesias? Dicen los mismos elementos, pero esos son los mismos que el dueño de la iglesia ha puesto, no yo. El culto que se hace aquí no lo inventé yo. Si tú eres maduro, debes saberlo, esto no lo inventé yo. El venir hoy domingo, día de río, día de sopa, a la iglesia, no lo inventé yo, está en la Biblia. Dice que los discípulos se congregaban el primer día de la semana. ¿Tú eres discípulo, mi hermano? Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él ha puesto su palabra. Él ha puesto lo que debemos hacer en los cultos. Cristo, no yo, no los pastores, Cristo. Ahí hay muchos pastores hoy inventando, ¿verdad que sí? Se ponen a inventar y por eso es que la iglesia se enferma. Cuidado, porque la iglesia es el cuidado de los pastores. Ten cuidado. No le pueden medicar otra cosa que lo que Cristo ha dicho el médico. No, pero yo quiero, se emocionan. Yo hoy voy a meter otra cosa en la iglesia. Estamos muy religiosos y enferman a los creyentes, ¿verdad? Es como la enfermera. Hay un récipe que ya debe colocar lo que dice ahí según los CC que dice ahí. Y ella dice, no, yo te voy a poner una dosis más grande y lo mata. Nosotros no podemos diluir ni aumentar la dosis, porque la iglesia no es mía, es de Cristo. Apláudela en esta mañana. No es de los pastores. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro está diciendo, apacienten su iglesia. No, yo puedo apacentar a mi esposa. Incluso no puedo, porque ella es oveja también de Cristo. ¿Verdad? Apacienta a tu perrito como tú quieras, ¿verdad? Déjalo que haga lo que quiera. Pero la iglesia es un deber. Entonces, lo que debemos hacer en los cultos, lo ha puesto Dios. Por ejemplo, adorar. Eso está en la Biblia. Eso es lo que hacía. Según el don que recibieron, cada uno así lo ministre. El que adore, adore. El que canta, cante. El que predica, predica. El que profetiza, profetice. ¿De dónde serán sacados esos instrumentos? De la iglesia. De lo que el Espíritu Santo ha limpiado, ha capacitado, de los mismos iglesias, de la misma iglesia. Ministre cada uno según el don que Dios le ha dado. Claro está que no basta el don. Como dije ahorita, todos tienen dones. Pero no basta tener el don, basta tener la vida consagrada, ordenada, alineada, un carácter formado para que ese don pueda manifestarse en la iglesia eficazmente. Apláudelo. En esta mañana. Hay que cantar, ¿o no? Quitamos la alabanza. Hay que orar en la mañana, la quitamos. Hay que leer la palabra. Y hay que predicar la palabra. Y hay que recoger la ofrenda. ¿Dónde aparece todo eso? En la Biblia. Eso es lo que los discípulos hacían. Lo que estamos repitiendo la historia. Pastor, pero eso es muy fastidioso. Todos los cultos lo mismo. Es que no hay nada nuevo. Lo nuevo es peligroso. Hay un nuevo evangelio. Lo vamos a empezar a predicar la semana que viene. ¿Cuántos van a venir? ¿No? ¿Sabe, mi hermano, que estuve leyendo una revista y quiero meterlas en la iglesia? ¿Amén? No puedo. Pero hoy lo hacen. Meten sus libros, meten esto, meten sus sueños. Hermano, voy a empezar a soñar un mes, voy a contraer todo eso. Eso no edifica. Eso quizás te está hablando Dios a ti. Háblale, como dice un pastor, al mundo de eso. Pero eso no es para meterlo en la iglesia, ¿verdad? Y lo queremos traer a la iglesia. Y la iglesia vive de sueños, de sueños, de sueños y visiones. Pero eso no es lo que aparece en la Biblia. Pedro nunca, imagínense Pedro, todas las experiencias que tuvo con Cristo. Y él no está hablando de eso.
predicamos la palabra, recogemos las ofrendas y comulgamos con los hermanos, a menos que te fastidie. No puede venir otra hermana sino Daneca. No puede venir otro. No hay otra. No hay lo mismo. ¿Cuál es otro? Porque veremos eso también. Den un fuerte aplauso a mí. Hermano, la iglesia, que es la grey de Dios, ese es un rebaño de ovejas. La iglesia de Cristo que Él compró es un rebaño de ovejas, Es un animal indefenso, entre comillas. Es un animal humilde. No son lobos. Las ovejas no son lobos. Aquí no se congregan lobos. Aquí no se congregan escorpiones. La iglesia de Cristo no es un rebaño de escorpiones. Imagínense, aquí nos matáramos todos los días a picotazo, ¿verdad? Como decía Freddy, que lo picó un escorpión 2 veces. Casi lo mata. Aquí estuviéramos muertos. Porque Pablo dice, cuidado, que tantas peleas no sea que terminen mordiéndose, matándose, acabándose. Sí. Pero como esta iglesia o la iglesia de Cristo no es un rebaño de lobos, que cuando alguien consigue una presa es mía, es mía, es mía. Es un rebaño de ovejas, de ese animalito que tiene necesidad de ser cuidada. Pedro estaba viendo a la grey de Dios descuidada. Y como el Señor le dijo, Pedro, te pusiste a pescar, dejaste a mi rebaño, ¿tú me amas así? Porque mis ovejas están solas. Eso aparece en Juan, en el Evangelio. Mis ovejas las dejaste solas, tiradas, como que no te importa. Si tú me dices que me amas, tú tienes que apacentar mis ovejas. Pedro, el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y luego dice, apacienta mis ovejas. Los corderos eran de 1 añito de edad. Hay que cuidar a los bebés. Hay que apacentarlos. Porque ellos necesitan ser cuidados, ¿verdad que sí? Las ovejas necesitan ser cuidadas. Las ovejas necesitan ser alimentadas, el Señor lo sabe. Por eso el Señor se le colocó la brillante idea. ¿Sabe cuál? De colocar pastores. Pastores a cuidar el rebaño de Él, no de los pastores. Porque ellas necesitan ser cuidadas, porque la oveja no se vale por sí misma. ¿Cuántos saben? Ya viene el pastor, no yo, los pastores. Ya viene el pastor o los pastores, ya vienen, ya me dio. Porque la oveja necesita ser cuidada. Porque ella es de corta vista y lo que no ve la oveja, lo ve el pastor. No yo, el Señor. ¿Dónde lo ve? En la palabra. ¿Verdad? Porque ni yo mismo pudiera pastorear sin la Biblia. Porque lo que yo no sé de ti, lo que yo no puedo meterme en la mañana, a ver, cuéntame todo lo que te está pasando, lo que tú sientes, lo malo que has hecho. Pero cuando la Biblia, el pastor de pastores, penetra, porque él vigila afuera, adentro y afuera. Y te habla el pastor de pastores, no yo. Porque yo no podría hablarte. Ningún pastor. ¿Por qué? Porque necesita ser alimentada la oveja. ¿Verdad? No te puedes quedar en tu casa. Tú te quedas en tu casa, te mueres. ¿Verdad? Porque tú no eres un oso. ¿Sabes por qué lo digo? Porque los osos invernan. Te toca invernar ahora, mi hermano, en diciembre. Te toca un mes, pastor, deme un mes que voy a invernar. Deme 2 meses que me voy a invernar. Ya estoy bastante saciado. Ya me la sé toda. Ya crecí. Ya puedo reinar sin iglesia y sin pastor, como hay muchos. Yo no necesito congregarme ni pastores, y lo veremos más adelante. Pero la Biblia dice que somos un rebaño de oveja, no de oso. El oso comió y se guardó 1 año. Y él se sustenta, la oveja no. La oveja necesita ser alimentada ¿cuándo? Todos los días. Aplauda a Cristo. Todos los días. Y a su nombre. Las ovejas necesitan ser protegidas, ¿o no? Sí, porque tienen enemigos. Desde que ustedes son ovejas, tienen enemigos. Se llama el lobo, el león. Y hay veces que ustedes están como los niños, jugando en la cueva del león y no saben. Hermano, ¿y no te estás dando cuenta que estás sobre la cueva del león?
porque no puede ver, porque tiene la vista corta. Dice aquí que necesita ser guiada la oveja. Por eso Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Una persona de 1 año de cristiana, 6 meses, ella reina sola o se gobierna. No. 2 años, no. Hoy pasa eso, pastor, ya yo estoy bien grande. Bueno, si tú lo dices, pero ese caminar que lleva no es de grande. ¿Está bien? Yo puedo sola. Yo me sé llevar yo misma o yo mismo. Pero aquí dice que necesita ser guiada, necesita ser pastoreada. La oveja es indefensa. Ese animalito es indefenso. Ese cuando viene el león, se echa, se lo come, se la pone fácil al león. Él no es como el búfalo, él no es como una vaca, como un cerdo, como un jabalí que corre. No, se echa, ¿verdad? Es de corta vista. Necesita del cuidado de un pastor. El único animal que necesita que un pastor lo cuide es la oveja. Brillante idea que se le puso al Señor. Tener un rebaño o rebaños de oveja y ponerlos al cuidado de un pastor. Por eso Pedro había aprendido bien del Señor. Y Pedro está dolido aquí porque la iglesia del Señor no estaba siendo apacentada, como hoy pasa en muchas iglesias que no están siendo apacentadas. Necesita la oveja del cuidado del pastor. Una oveja extraviada del rebaño puede morirse de hambre, de frío y de sed, y ser devorada por el lobo. ¿Está bien? Por eso Pedro le dice a los pastores, hey, cuiden la iglesia de Cristo, no de ustedes, cuídenla. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Mateo 9:35 dice mi hermano que Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanaba las enfermedades y las dolencias del pueblo. Y dice en el versículo 36 que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. No dice aquí que tuvo compasión de que no comían, aunque vimos hace días, el jueves, que Jesús tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y nos alimenta. No que estaban enfermas, aunque sí. Dice, y viendo la multitud, el corazón del Señor, el corazón de Cristo, es lo que dice en el original, se conmovió, se estremeció, porque aquella multitud estaban sin pastor. ¿Entienden? No tenían un cuidador, no tenían un protector, no tenían un vigilante, no tenían alguien que los pastoreara. Eso es lo que le movió el corazón al Señor. Estaban desamparadas, descuidadas. ¿En qué condición espiritual está una oveja que no tiene pastor? Mal. Mal. Está mal. Y si un pastor descuida lo que el Señor está diciendo, que su corazón se mueva con pasión por las ovejas, está mal también. ¿Entienden? Jesús se le movió el corazón. Quiere decir que Jesús, cuando ve a alguien que no tiene pastor, le duele. Porque ese no es el modelo en la Biblia, no de los pastores. De la Biblia para una oveja no es. Pastor, pero por ahí andan muchos diciendo que ya no necesitan pastores, que no siguen a hombres, que ellos son independientes. Que ellos no quieren estar en una sola iglesia, sino ellos quieren recorrer el mundo entero. Eso lo veremos ahorita. Estaban desamparadas, estaban dispersas. Entonces la iglesia, mi hermano, la iglesia, ustedes y yo, somos el rebaño de Cristo. ¿Está viendo? Y Cristo, en su providencia, dio pastores a la iglesia. La providencia de Dios más grande es que puso pastores para cuidar
a su redimido. Aplauda al Señor de señores, Rey de reyes. El Señor proveyó de pastores a la iglesia, de cuidadores. Pero para lástima de muchos de ustedes, no son ángeles los pastores. Quisieran muchos que fuesen ángeles, ¿verdad? Pero Dios se le prendió la brillante idea de poner pastores humanos. Eso es lo que algunos no entienden. ¿De dónde Dios sacó los pastores? De la grey, de en medio de vosotros. Lo veremos más adelante. Apacienten la grey que está en medio de vosotros. ¿Cuál grey? La que los hermanos suyos, los que comemos ahí, que se la hermana Nereida, eso. No, pero hoy el pastor tiene que ser un extraterrestre, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, le daré pastores conforme al corazón de cada uno. Y cada quien tiene el pastor que merece. Cada quien tiene la iglesia que quiere. Y yo en este tiempo no lo entendía, pero es verdad. Cada quien será pastoreado con el deseo de su corazón. Aplaudo a Cristo en esta mañana. Dios tiene un rebaño, pero puso cuidadores, pastores humanos, que velen por el bienestar espiritual de las ovejas. Pastores humanos de carne y hueso. Los pastores son iguales que tú, débiles igual que tú, tentados igual que tú. No como muchos que se paran aquí y se consideran los superdotados. No. Los pastores tienen debilidades, pasan necesidades, tienen lucha, lidian con sus tentaciones, lidian con sus debilidades. Hermano, no, pero yo quiero un pastor, un super pastor. No existe. Porque si existiera, Dios hubiese pastoreado a través de ángeles. No puso hombres del rebaño, del mismo rebaño, con debilidades, con lucha, con defectos. Aplaude a Cristo. Ellos no se la saben todas. No hay pastores perfectos, no hay pastores que se la saben todas. ¿Entiendes? Por eso los pastores están llamados, lo veremos más adelante en Efesios 4, a preparar dentro de la iglesia a hermanos para que lo ayuden a pastorear, porque él solo no puede. Como una persona que me contaba, que vino un hermano de la iglesia y le dijo, pastor, usted no se está dando cuenta. Hermano, yo no puedo dar, yo no soy omnipresente. Pero no, el pastor se tiene que dar cuenta. Bueno, yo le doy gracias a Dios que Él me ha dado ese don, porque de repente ese pastor no lo tiene. Yo me doy cuenta de todo, ¿yo? Pero me callo, no digo nada. Como dice la hermana Yoseli, esto es para edificar. Porque sí, Dios la agarro en el instante, pero no, como digo, superviso. El pastor no se escandaliza, el pastor no se asusta. Ay, pero tal cosa. Él espera, porque la oveja es de Cristo. La oveja está siendo alimentada. Vamos a ver cómo reacciona ante la situación, ¿verdad? Y luego, ciertamente, después hablará, verá. Entonces, esos pastores humanos que Dios te ha dado deben velar por el bienestar espiritual tuyo, no económico, como hoy pasa. Espiritual. Es espiritual. Tu vida espiritual depende de Dios y del cuidado de los pastores. Y uno, mi hermano, ¿qué está pasando contigo? No, yo estoy bien. ¿Cómo que vas a estar bien? ¿Qué está pasando con tu casa? ¿Qué está pasando con tu matrimonio? Que estoy viendo cada día tu hogar más destruido, tu casa, tu matrimonio. Pastor, no, usted dedíquese a pastorear en la iglesia. En mi casa no pastoreo usted. Y el bienestar espiritual tuyo es solo en la iglesia. En todos lados, mi hermano. ¿Entiendes? Hay muchas ovejas que dicen esta frase: yo no sigo a hombre. Esto está permeando la iglesia hoy en día. Porque el diablo es el único que sabe, claro, la Biblia lo dice, pero él sí sabe qué es lo qué significa no tener pastor. ¿Y qué significa tener pastor? Él sí lo sabe, algunos no lo saben. Algunos de ustedes dicen, yo puedo reinar como los corintios solo. Pastor, mire, usted se va y yo sigo en los caminos. Claro que sí. Amén. Pero Dios necesita equipar hombres. Yo no sigo a hombres,
Esto es verdad y media mentira. Y una media verdad y una media mentira es una mentira. Porque eso es verdad, porque nosotros no, los pastores no se van a enseñorear, no deben, lo veremos, del rebaño. Pero ellos lo ha puesto Dios. ¿Cómo hacer? Ellos no se pusieron. Aunque sí cabe destacar que hay pastores que se han puesto a dedo, y etcétera, etcétera, así hay. Y por eso el rebaño está como está, de Cristo. Pastores que están enseñando lo que ellos quieren. Y por eso cuando usted se junte con esos hermanos o se reúna, ellos hablarán otro lenguaje. Ellos se sentarán con muchos de ustedes bueno, vamos a comer. No, pero la Biblia está anticuada. Ahora es el Espíritu. Ya va y saca, canta la razón. No es la Biblia. Empiezan a hablar en lengua y todo eso. Ese no es el lenguaje de la Biblia. Aunque ese es un don. Pero no se pastorea a través del don. Porque si yo hablo en lengua y no hay interpretación, no sirve. Yo me voy a parar aquí 1 hora y media a hablar en lengua. No. Dice la Biblia que mayor hablar en lengua es profetizar, es predicar, es enseñar en este tiempo. Hablar de Cristo. Entonces, yo no sigo hombre. ¿Cuántos de ustedes lo han pensado? Estoy cansado ya del pastor. ¿Verdad? Pero tengo una mala noticia. Dios ha dado pastores hombres a la iglesia. No hay otro. No viene el ángel Gabriel a pastorear. ¡Hombre! Y donde vayas lo vas a conocer. Y te vas a dar cuenta. Por eso es que siempre he dicho esto. Muchos, no todos, muchos pastores no tienden a involucrarse con el rebaño para que no le vean el rabo de paja. Porque se lo van a ver, así como van a verle las debilidades. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a desmotivar? No, este es igual que yo. No, eso lo descubriste hoy. Igual que tú. Somos igual que tú. Los que pasaron aquí, dijo Diane, tienen debilidad igual que tú. Aquí nunca se va a parar un perfecto. Nunca. Por eso es que dice, cuando tu hermano reciba honra en la iglesia, dale la gloria a Dios. Porque con lucha, con debilidades, con ataques, con tentaciones, Dios lo está honrando. Aplaude a Cristo. El deseo de todo buen pastor es que sus ovejas sean usadas por Dios. ¿Entiendes? Porque en la iglesia hay una multiforme sabiduría de dones, de capacidades que Dios ha dado. Y uno quisiera que todos participaran del culto. Por eso es que cada día tú debes buscar eso en la iglesia. No para agradarme a mí, no, ni a los hermanos. Para que tu adoración siga subiendo. Porque Dios quiere un pueblo eficaz. Lo veremos ahorita. Dios ha dado pastores hombres a la iglesia y los ha investido de autoridad. Los pastores tienen autoridad de Dios, no tuya. No del gobierno, de Dios. Dios le dio la autoridad. Dios le dio una autoridad con responsabilidad, claro está, porque es el rebaño de Dios. Si el pastor toma decisiones, él se la verá con Dios. Porque Pablo dijo que Dios lo había enviado a predicar el evangelio y era suma necesidad. Y dijo, ¡ay de mí! ¡Ay! Con lamento y dolor y juicio. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Como cuando yo tuve esa visión, donde el Señor me pedía cuentas por la iglesia. Yo le decía, tú me pusiste a pastorear en la tierra, y tú sabes lo que yo hice, no te puedo mentir. ¿Entiendes? Tú me pusiste, le decía yo, tú sabes lo que yo hice. ¿Por qué Jesús le dijo a aquellos pastores, no los conozco hacedores de maldad? Porque ellos establecieron sus propias iglesias. La iglesia de la Odisea, cuando Jesús dijo, me tienen afuera, ¿quién había sacado a Jesús de la iglesia? El pastor. Porque dice, habla al pastor de la iglesia que me sacó, y se puso él. Sacó a Cristo, sacó la Biblia, sacó el modelo bíblico y metió el modelo nuevo de él. Como hoy, el modelo bíblico no trae almas a la iglesia. No, el modelo bíblico no trae cantidad, pero el modelo bíblico trae calidad de creyente, amor de Cristo. La Biblia trae calidad, discípulos. Jesús no está interesado en una
en un sentido, en la gran cantidad. No se deje llevar por cantidad, sino por calidad. ¿Entiendes? Entonces, yo no sigo a hombres, pero Dios me investió de poder a hombres y de autoridad para pastorear y guiar a la iglesia. Que tu pastor tenga 25 años, 30 años, tú tengas 60, la autoridad se la dio Dios a él, no a ti. No lo digo por mí, pero se la dio a él. No, pero es que sea un muchacho, yo tengo 50 años. Eso no te metas con eso, porque Dios lo puso a él. ¿Entiendes? No, eso es falto de humildad. Y Pedro más adelante, no lo vamos a tocar, le va a hablar a los jóvenes de la humildad. Déjense pastorear por los ancianos. Entonces, hermano, tenga cuidado con esa expresión que usted no siga a hombre. Ciertamente usted no idolatra a hombre. Usted no tiene los ojos en el hombre. Pero Dios ha puesto hombres. ¿Entiende? Usted necesita un pastor. Dice aquí, volvamos a Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Entre quién está la grey de Dios? Entre nosotros. Entonces, los que están entre nosotros, ¿quién nos trajo aquí? Dios. Hermano, no hay nadie en una iglesia que en un sentido, y lo veremos más adelante, Dios no lo haya puesto ahí. Si usted se congrega en la iglesia equivocada, usted va a tener problemas. Porque aquí dice entre vosotros. A mí Dios no me mandó a pastorear la iglesia de aquí abajo, ni la de allá arriba, ni la de 25 de marzo, no. Y a ustedes Dios no los mandó a congregarse en Vista el Sol, en Upata. Pastorea, apacienta la iglesia que está entre ustedes, los que yo puse en Bellavista, ahí. Eso, ahí, pastoreame eso, 144,000. A eso es que te voy a pedir cuenta. Aplauda a Cristo. Porque a esos 144,000 los mandé yo para allá. Pero hoy las ovejas que se la quieren dar, de que saben mucho, no saben esta verdad bíblica. Y dicen, yo soy parte de la Iglesia Universal de Cristo. Yo soy libre. Yo puedo el domingo irme con William Toro. Me puedo ir el martes para Chalón. Me puedo ir el miércoles para la carpa. Me puedo ir el jueves. Eso no está en la Biblia, hermano. Aquí dice la iglesia que está en ustedes, entre ustedes. ¿Cuál iglesia? Esa que come sopa, esa que vamos allá, esa que viene para acá, esa que estamos tratando de amarnos. Esa es la iglesia que Dios está diciendo aquí. Y a su nombre. No, tú no vas a tener la misma afinidad con hermanos de otra iglesia. Son tus hermanos. Ámalos. Dile Dios te bendiga, quiérelo. De lo que sea, no importa. Pero la afinidad es con tu iglesia. ¿Entiendes? Pastor, yo el lunes le voy a llevar los diezmos a la iglesia de allá, porque no todos los diezmos se los puedo traer a usted, porque estoy trayendo un diezmo de $200. Imagínense, lo voy a hacer millonario. Bueno, sigue así, mi hermano, porque Dios te puso aquí para que ofrendes allá. Así hay creyentes, usted se ríe. No, yo no llevo mis diezmos a pastores. Yo se los doy a gente necesitada y hago sopa y reparto. Estás loco. Porque si tú haces eso, tú pondrías en peligro la vida espiritual del pastor. Y lo veremos ahorita. Ya usted va a ver. Entonces, dice aquí, cuidando de ella. ¿A qué nos mandó Dios? A cuidarte, mi hermano. A cuidarte. También supervisar a ella. Supervísame a la iglesia. ¿Y qué es supervisar? Carlos sabe lo que es supervisar. Está haciendo una obra y viene el hermano Nelson. Arregle eso ahí, mi hermano. Pon eso aquí. Tienen que venir mañana. Hay una charla técnica, hay esto. Hermano, dejaron esas herramientas ahí. ¿Verdad? Eso es supervisar, cuidar. De que todo se haga conforme a mi modelo. ¿Verdad, mi hermano? Yo voy a supervisar porque yo soy el dueño. No, el modelo de él.
Hermano, no estás haciendo lo que Él dice. Hermano, estás caminando no como Él dice. Porque yo solamente soy un supervisor, el superintendente de la obra, el dueño del negocio, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está viendo? Entonces Dios me dijo, supervísame a los 144,000. No en un sentido, porque va a venir gente de muchas iglesias a veces, no a congregarse aquí, a pedirte un consejo, pero nosotros debemos de supervisar a los 144,000. Debemos de supervisar, velar por su condición espiritual, ¿verdad? Ay, ya me llegó un mensaje del pastor ya. ¿Qué tú quieres? A veces te va a hablar el pastor y claro que te va a caer mal, ¿verdad? No te va a gustar, pero eso no es problema. Pregúntele a todos los que han trabajado cuando viene el jefe, Yoseli, recógeme esa bandeja, traiga eso, haz esto, haz aquello. En la caribeña, no, a nadie le gusta eso. ¿Verdad? Por eso es que la Biblia dice que no sirvamos al ojo. Cuando el jefe no está, pero cuando no está, nos dice que lo hagamos para Dios. Pero cuando alguien te viene a supervisar, a ti no te gusta. Hay una naturaleza de rebelión en el hombre que no le gusta que lo supervisen, que velen por él. Aquí velar es ponerse al cuidado, no velar para hacerte caer, no. No velar por lo que tú vas a traer a la iglesia como hoy pasa, no. Yo no estoy velando por los diezmos, ni ningún pastor sano velará por el dinero que tú traes a la iglesia, no. Es por tu vida espiritual. Aplaude a Cristo, hermano. Tu vida espiritual. Entonces hay que cuidar. Amén. Hay que cuidar. Dios nos mandó a los pastores y me lo han mandado aquí. Dice, cuídame. Lo mío, Pedro, te viniste a pescar, pastor, te fuiste de vacaciones para Margarita una semana y dejaste a mis ovejas. Por eso es que la Biblia dice que cuando el Señor nos llama, nuestra vida es limitada al Señor ahora. Porque yo no puedo decir, chao, me voy un mes, no puedo. Pastor, ¿cómo que no puede? Usted es libre. No puedo, porque estos negocios son serios. Son serios. Dice aquí. Entonces, apacentar, cuidar es una tarea principal del pastor. Y esa tarea consiste, hermano, en mantener a las ovejas bien alimentadas, guiarlas a los mejores pastos, las ovejas. Una oveja tiene que estar alimentada. No con mis sermones, mis sueños, 1 hora y media de mis sueños, de mi testimonio del pasado, tantos tiros me dieron, etc. No de la Biblia, de este alimento que aburre a alguno. ¿Entiendes? De este que aburre, ese es el que Dios manda. Ese que es así. El mismo. No hay otro mensaje. Por eso es que vienen los pseudoapóstoles. Hermano, tuve una revelación del Espíritu. Algo nuevo, fresco, una unción nueva. Y la gente, ¡hay algo nuevo! Sí. Y viene el pastor y habla lo nuevo. Y ustedes, amén, lo nuevo. Porque ya estaban cansados de puro pasto. De puro maná y maná. Porque eso es una naturaleza que está en el hombre. El pastor nos guía a los mejores pastos. ¿Cuáles son los mejores pastos? Mis sueños, ¿no? Mis visiones, mis metas, mis proyectos. Que Dios me ha hecho rico. Hermano, ¿no sabían que Dios me está haciendo rico? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos bendicen a Dios por mí? Y esto y aquello. No, esos son los mejores pastos. La comida gruesa que Daniel pidió, la comida abundante, la que cambió el rostro de Daniel, es la presencia de Dios, la palabra de Dios, hermanos. Pastoreados a aguas limpias. Hermano, Dios ha llamado a los pastores a cuidar y apacentar a la oveja, a su grey, con la palabra, con el alimento. La palabra de Dios es el llamado principal de los pastores. Predicar la palabra, hermano, predicar la palabra es el oficio principal de un pastor. No todo el oficio, pero es el principal.
pública y privadamente. Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde llegaron las mujeres de los griegos a quejarse porque eran descuidadas en la repartición de la comida. Y querían que Pedro, el que tenía que predicar, el pastor, fuese a servir y dejara la predicación. Ellos hicieron un concilio y decidieron que lo mejor para la iglesia era escoger de entre el pueblo lo que Jetro le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Jetro a Moisés? Moisés, reviéntate, cárgate, que tú eres Paul, y descuida todo. No. Moisés escoge entre el pueblo. Hermanos, dice Pedro, de fe, llenos del Espíritu Santo, de testimonio, que sirvan las mesas. Ponnos en el ministerio Nehemías, pastor, porque tú no puedes. Ya va mi hermano, corta ahí que voy a repartir jugo. No está mal. Hermano, ya va, que voy a la iglesia cuando yo tengo que preparar un mensaje. Usted tiene que ser maduro y entender eso. Y porque el pastor no vino a hacer esto, a barrer, a acomodar. No porque ya yo me la doy de... Hermano, acuérdense que yo tengo 2 rayas. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a escoger a Esteban, a Felipe, etcétera, etcétera. Porque nosotros nos vamos a dedicar a algo que tiene importancia grande. Al ministerio de la predicación y de la oración. Aplauda a Cristo en esta mañana. Porque el Señor, por su gracia, ha dotado dentro del pueblo a gente con dones de servicio. Y todo el creyente, toda oveja debe servir. La manifestación número 1 de una persona que califique para el llamado de Dios es que es servidor. Si Dios lo llamó, usted tendrá el deseo de servir. Si no, no lo ha llamado Dios. Porque el pastorado es un ministerio de servicio. Todos los ministerios no son cargos, no son títulos. Eso es lo que hoy vemos, la diferencia entre la Biblia y lo que dice el mundo. Hoy ser pastor es que me tiendan una alfombra por aquí, ¿verdad? Y que me carguen hasta el carro del hermano Jonathan, que me dejen en la puerta de mi casa, o me lleve a la casona a comer y me traigan. ¡No! Eso no está en la Biblia. Eso es lo que hoy ellos han hecho un negocio. Algunos de ustedes, el pastor es el más importante de la iglesia. ¡No! Si fuese el más importante, no me reúno con ustedes. Que hay que destacar algunos pastores que no se reúnen con las ovejas, porque ellos han clasificado el clérigo: ovejas, pastores, ¿verdad? Ovejas, pastores para acá. Eso no fue lo que hizo Cristo cuando agarró la toalla, se la quitó de aquí, se la puso aquí, no para boxear, se arrodilló, se tiró en el suelo. Dame acá los ñames, Juan, que te voy a sacar todo el barro. Y cuando le tocó a Pedro y se vio todos esos pies sucios: no, maestro, tú eres el Señor. Yo vine a servir, no a ser servido. Aplaude a Cristo, hermano. A servir, a servir, a servir. Todos los ministerios son de servicio en la Biblia. No son cargos, no son rangos, no son posición. Que Dios te honra cuando sirves, sí. Entonces Dios nos ha llamado a predicar la palabra públicamente y en privado. En 1 Timoteo 4:6, ¿ve lo que dice? 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Está viendo? Si esto enseña, tiene que enseñar. Serás un buen ministro, el buen ministro de Jesucristo, calificado por la Biblia, es el que enseña lo que Él quiere. ¿Está viendo? No el que pastor, porque usted no sabe ni reparar un bombillo. No, es que eso no me hace buen ministro. Es predicar porque Dios me ha llamado a eso. Es que el pastor no sabe ni soldar. No, es que yo no puedo hacer todo.
¿Entiende? Algunos quieren ver al pastor así. No todo, hay unos que sí. Está diciendo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué va a enseñar? Lo que fielmente la palabra. Si yo no enseñara la palabra fielmente, sería un mal ministro. Está diciendo, nutrido con las palabras de fe, las palabras del Señor y de la buena doctrina que ha seguido. Dice en Primera de Pedro, de Timoteo 4:11. Esto manda y enseña. ¿Qué va a mandar y enseñar? La palabra. Manda y enseña la palabra, Timoteo. Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Cuando la noche que voy a predicar, no. El pastor siempre tiene que estar leyendo, estudiando, pensando en lo que Dios va a darte. Ah, no, el pastor está allá, echado. No, esto es serio. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza de qué. ¿La lectura de qué? ¿Del libro de qué? Del Señor de los Anillos. No. La palabra. Ocúpate, ocúpate. Aquí Dios te mandó es a ocuparte de la palabra. ¿Está viendo? De predicar la palabra. Ah, eso es fácil, pastor. Eso no es más fácil. Usted se para aquí, saca su Biblia, saca pecho y predica. No. Porque para yo pararme aquí hay que preparar, hay que estudiar y a veces me canso. A veces cierro la Biblia y digo, ya ratico la vuelvo a abrir. Porque eso cansa estudiar. ¿Cuántos saben que estudiar cansa? Y yo antes en el mundo era pesadito para estudiar. Pero ahora tengo que estudiar, investigar, y leer, y copiar, y pegar, y transcribir, y escribir. Y cuando, como dice Yoseli, y a veces yo me entiendo esto. Para que usted pueda leer lo que está aquí hay que transcribirlo. Porque aquí hay ya, ¿entiendes? Todo eso. Hay pastores que han perdido la vista, 30 años de ministerio estudiando. Exhortación, hablándole a la iglesia y en la enseñanza, ¿está viendo? Entonces los martes hay que enseñar. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, ¿está viendo? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo saben ustedes que el pastor usa bien la palabra? Bueno, se supone que usted la usa bien. ¿Está viendo que no saben? Bueno, hay pastores que no usan bien la palabra. Pero aquí Pablo le dice, procura con diligencia, constancia, entrega, dedicación, disciplina, presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo me voy a presentar a Dios aprobado? Bueno, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse del Evangelio y que usa bien. Entonces, para usar bien la palabra hay que estudiar, hay que prepararse, hay que educarse espiritualmente, hay que formarse en los discipulados 1, 2, los estudios, para que tú puedas trazar bien la palabra. Si no, vas a trazarla mal. Bueno, y si el pastor se para aquí y la traza mal, nadie se dio cuenta. Pero eso no está bien. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. ¿Por causa de qué van a apostatar? Porque no se predica la palabra. Se van a levantar falsos profetas y van a engañar a muchos, porque no predicarán la palabra fiel, sino su mensaje, como hoy vemos. ¿Verdad que sí, mi hermano? Su mensaje. Y muchos serán engañados. Entonces dice Efesios 4:11, no lo busque,
que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin, quiere decir el propósito de los ministerios, perfeccionar a los santos, en este caso el pastorado. ¿Para qué Dios puso pastores en la iglesia? Para equipar, preparar, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio, pastor? ¿Cuántos de los que están aquí tienen ministerio? ¿Cuántos? ¿Cuántos están seguros que Dios los ha llamado a algo? Todos tienen ministerio. ¿Cuántos se están preparando para la obra del ministerio? Porque la Biblia dice, ocúpate en el ministerio. Ay, yo me estoy enterando que tengo ministerio, porque a mí nadie me ha puesto las manos en la iglesia. ¿Está viendo que ignora las escrituras? Pastor, pero un ministerio es cuando a uno le ponen un anillo en el dedo y lo visten bonito y le dicen que usted es el ministro de la iglesia. ¡No! Dios ha dado a la iglesia ministerios a todos. Y antes de que los ejecutes, debes capacitarte para ponerlos por obra. Es lo que está diciendo aquí, que los pastores están a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no del pastor, como hoy apacientan pastores a las ovejas para su propio interés. No, yo no estoy preparando gente para mí, ni escudero, aquí no hay eso. Es para el llamado que Dios te hizo a ti. Porque así como Dios me hizo un llamado de pastor, a ti te hizo uno, y tú serás responsable de lo que Dios te ha llamado a hacer. Si tú no eres diligente, porque está diciendo aquí, ¿para qué Dios estableció ministerios en la iglesia? Para la edificación, para la construcción del cuerpo de Cristo. Aquí se está construyendo una iglesia. Ah, sí, yo sé, ayer tocaron las columnas. No, espiritualmente. ¿Y quiénes son los obreros? Nosotros. Pero yo soy el supervisor. ¿Soy obrero o no? ¿Yo soy el dueño de la obra? No, yo no soy ni el hijo del dueño. En este caso espiritualmente sí. Yo soy un empleado con un cargo de supervisor y ustedes también. Y nos pusieron a construir esto. Está diciendo, pero cada uno debe estar capacitado para hacer la obra. ¿Verdad que sí? Es lo que está diciendo. ¿Y quién nos va a capacitar? Dios, a través de los pastores, porque dice aquí, ¿hasta cuándo serán preparados ustedes? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que la enseñanza, la predicación va a edificar y los va a hacer crecer a ustedes, al rebaño. ¿Y qué crecimiento van a tener? La imagen de Cristo. Para que ya no sean niños fluctuantes. ¿Está bien? Niñitos. El pastor no puede estar siempre lidiando con los niños. Siempre estaremos lidiando con corderos que tienen un añito. Pero los otros deben crecer para que no sean niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿La verdad de quién es? De Cristo. La imagen es de Cristo, la construcción es de Cristo. Pero necesita Dios pastores para que prediquen la palabra y que te preparen a ti. Ah, pero a mí no me interesa el discipulado. A mí no me interesa esto. Yo no voy. Una persona que se está preparando para la edificación del cuerpo de Cristo, una persona que viene a prepararse, a estudiar, con interés, con deseo. No, yo no estoy buscando que me ponga el hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno anhela, buena obra desea. El que tú anheles lo que Dios ha puesto dentro de ti no está mal, eso no es soberbia. No te hagas el santurrón, no te hagas el falso humilde. No, yo no quiero. A mí que me dejen tranquilito en la silla, irresponsable, porque Dios no tiene una iglesia así. La iglesia de Dios es una iglesia eficaz, preparada para toda buena obra. Aplauda a Cristo, amén. Para toda buena obra. La iglesia está preparada. ¿Cuántos se van a preparar para toda buena obra? Todos.
estuviéramos dando clases de niños, porque aquí no había ese ministerio antes. ¿Usted sabía que ese lo inauguramos ahora? Y ya no tenemos aquí los gritos de Marcel y todo eso. Y usted se concentra más. Que los niños están allá recibiendo el alimento a su escala. Y viene el ministerio de la mujer, que no estaba. Vimos el primer discipulado, que no había tampoco, ¿verdad? Con videobin, todo. Pero todo eso ha sido porque Dios ha añadido a la iglesia ministerio. ¿Y qué? Yo me voy a hacer la vista gorda, ¿no? El pastor es un supervisor para él gestar. Pero aunque él quiera poner a alguien, tiene que dar la medida que Dios pide, no la mía. Porque algunos piensan que cuando yo hablo aquí de medida, es la mía. Cuando yo le digo a usted no da la medida, no es la mía, es la de Cristo. Yo, antes de casarme, llegó un momento que no daba la medida para seguir predicando la palabra porque no tenía una vida de orden. En el sentido, no había culminado mi matrimonio. ¿Y qué hizo el Señor? Me sacó de la predicación y me dijo, hasta que no te cases, no predicas más. No, eso fue el hombre, no Dios. Porque el hombre que predica, el pastor, el hombre tiene que tener una vida en orden. Y luego Dios obró. Denle fuerte el aplauso a Cristo, hermano. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Está viendo? Entonces, el pastor debe tener confianza cercana con las ovejas. Amén. Aquí debe haber una confianza entre pastor y oveja. Igual las ovejas con los pastores. Los pastores deben ocuparse a pastorear las ovejas. Y las ovejas deben ocuparse a dejarse pastorear, ¿verdad que sí? Si no habría un conflicto, ¿verdad que sí? Porque esa es la postura. Porque esa es la comunión que Dios manda a tener dentro de una iglesia. Los pastores no son los enemigos de la oveja, como muchos han pensado. Son de amistad, de confianza profunda para las ovejas. Gloria al Señor. Voluntariamente debemos de pastorear a las ovejas, no por la fuerza. Gloria al Señor. Tampoco por ganancias deshonestas, mi hermano. Nosotros no tenemos que tener esa motivación. Dice aquí, no como teniendo señorío. Nosotros no tenemos señorío sobre ustedes. Tenemos el señorío que Dios le ha puesto solamente a cada uno de los miembros. Yo no puedo gobernar a las ovejas de otra iglesia. Y gobernar ahí no es dominar, no es controlar. No. Ese no es el concepto. Es velar, es cuidar, es ir delante, es enseñar. Y eso es lo que Dios ha puesto. Dios nos ha puesto a tener señorío sobre la parte de la heredad, en este caso nuevo pacto. Esta es la heredad que Dios nos ha dado a mí y a ustedes, ¿verdad que sí? Dios en su providencia guía a las personas, dice aquí, de cierta manera para venir a formar parte de una iglesia, ¿verdad? No es que yo le dije, Señor, yo quiero que tú me traigas a Freddy a la iglesia, porque ese es el papá de los helados. No, Dios lo trajo aquí. Yo quiero que tú traigas a Feniel y a su esposa, porque tú me dijiste. No, ellos vinieron aquí, Dios me dijo a mí, pero yo me callé. Y si lo que Dios me dijo a mí ese día era mentira, ellos no estuvieran aquí. Y su esposa lo ha dicho como 10 veces. Yo nunca pensé que usted iba a ser mi pastor. Ella no lo pensaba, pero en la providencia de Dios la guió aquí. Desde que ella salió de Temblador, Dios la guió para acá. Dios lo guía, hermano.
Dios nos guía a la iglesia donde debemos estar. Y si me voy a otra que no debo estar, nunca te sentirás bien ahí. Bueno, ¿qué es eso? Eso trae confusión lo que usted está diciendo. Eso está en la Biblia. Lo digo ahorita, está en la Biblia. Usted no puede hoy levantarse de aquí y decir, me cambio de iglesia. Eso no lo puedes hacer. Porque eso no está en la Biblia. Imagínate la iglesia de Gálatas, las ovejas. Pablo, la semana que viene me quiero congregar en Corintio, ¿oíste? Y la otra semana voy a Éfeso. Y la otra semana voy para Esmirna. Y así yo voy, ¿no? Escribe la iglesia de los hermanos de Gálatas para que se congregan en Corintio. Dice, escribe la iglesia en Corintios. Porque los hermanos de Corintios no se congregan en Gálatas. Entonces tú y yo no nos podemos congregar donde querramos. Tú no puedes pasar por encima de la autoridad del pastor, en este caso de Dios primero, y decidir que hoy no vengo a la iglesia porque me invitó mi novia a su iglesia. No, no puedes. Pero no debes hacerlo, pero puedes. Porque los pastores no tienen señorío de las ovejas. Los pastores, no, porque algunos piensan, sí, porque el pastor me va a impedir a mí. No, el pastor no te va a impedir nada. Claro, es verdad, el pastor no te puede amarrar. El pastor solamente Dios lo verá. Y cuando caiga el rayo de Dios, ese pastor sí es verdad que te va a traer aquí. Aplaude a Cristo. No me intimide, pastor. No me intimide. ¿Cuántos entienden eso, mi hermano? ¿Sí? Dios, todas las iglesias no son para todos los creyentes. Pregúntele a la prometida de Marco si ella no está a gusto en su iglesia. Ella está a gusto allá. Y pregúntele a alguno de aquí, algunos, no sé si todos, se quieren cambiar de iglesia. ¿Verdad? Porque Dios los ha puesto a gusto. ¿Verdad? Dios ha puesto su providencia para traerlos aquí, para que sean parte de una iglesia local. ¿Qué es esta? ¿Verdad? Usted puede fraternizar con todas las iglesias y con todos los creyentes, pero usted no puede saltar de iglesia. Esto es algo que hoy está acabando con los cristianos. Una vez me dijo una hermana, ella me dijo, es que yo me la paso predicando. Yo le digo, sí, mi hermana, a ver, tú tienes el llamado para predicar, pero ahora yo quiero que tú lo ejercites dentro de la iglesia. No, a mí me mandó fue Jesucristo. Porque cuando teníamos evangelización en la iglesia, ella no venía. Pero cuando no había actividad de evangelización, ella evangelizaba. Entonces ella está apacentando su ministerio, el de ella, no el de Cristo. Porque eso es lo que estamos viendo hoy, haciéndote propaganda con tu ministerio. Una persona que se quiere proyectar a sí misma no sirve a Dios en la iglesia donde lo pusieron, sino que se va a diferentes lugares para proyectarse él, porque mi ministerio no es tuyo. Bueno, ese me lo dio Cristo. Si te lo dio Cristo, que dice apacienta la iglesia de Cristo local. El don que Dios te dio, ejercítalo aquí. Dios no te dio el don aquí para que lo fueras a ejercitar allá, a menos que Dios te llame a predicar en diferentes maneras y el pastor lo sabrá. El pastor no lo negará, porque el pastor no es el que te ha llamado, el Señor se lo mostrará. Aplaude a Cristo. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces la Biblia no reconoce a cristianos universales. No reconoce a cristianos libres. Si usted se llega a conseguir un hermanito como el que se consiguió el hermano Fracio en el autobús, que le dijo, hay que seguir a Cristo, el Señor es todo, el Señor es bueno, el Señor es poderoso. Y él le dijo, ¿dónde te congregas? No, yo no sigo hombre, yo no tengo iglesia, yo me congrego en mi casa. Ese es un cristiano libre, pero libre de Cristo, él no tiene a Cristo. Ese no está en la Biblia. Todo cristiano tiene una iglesia local.
con un rebaño particular. Ay, qué duro es que me pusieron a congregarme como frase. Sí, Dios te trajo aquí para que te congregues con Luis, te congregues con Diane, sí, con esto. Porque a veces en el mundo, por eso es que hay clubes sociales. Me fastidiaba de Carlos y Oleani, me voy a otro grupo, ¿verdad? Porque hay un instinto de fastidio, ¿verdad? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo voy este domingo para otro lado. No, Dios te puso en este rebaño. Con estos hermanos, estos que tú ves aquí, cálatelo. Soporta, ámalos, perdónalos. Con estos, no te los va a cambiar. Va a traer otros, con todos sus defectos. Dios te puso en una iglesia con hermanos particulares. De estos hermanos, no hay equivocación aquí. No hay equivocación. Aquí Dios no se equivocó en traer a alguien. ¿Entiendes? Con liderazgo particular. Quiere decir con un pastor particular. Dios te trajo para que yo te pastoreara. Ese muchachito. Usted. Sí, hermano. Dios te trajo aquí para que yo te pastoreara. ¿Entiendes? Por eso tienes que dejarte pastorear. Y yo tengo que pastorearte y tú te tienes que dejar pastorear. Y tú no te puedes resistir al pastorado. Es lo que estoy diciendo. Y debo apacentar este rebaño. Este es el que Dios ha puesto aquí. El que nos tocó. Amén. Dice aquí mi hermano, no por ganancias deshonestas. Entonces quiere decir que hay motivaciones equivocadas que gobiernan algunos pastores. Lo que motiva a un pastor para venir cada domingo y sudar aquí es que yo me llevo las ofrendas, ¿verdad? No. Es los bienes. Es que yo tengo 3 doctores, 2 ingenieros, 3 de esto, y yo sé, dueños de supermercados, y yo sé que ahí hay algo. No. Pero hay una palabra en la Biblia que dice que el corazón es engañoso, y aún de los pastores, porque Pedro le está diciendo, hermano, apacienten la iglesia, cuiden la iglesia, velen por la iglesia, pero no por ganancias deshonestas. Que la motivación de ustedes, pastores, no sea el dinero, no sea la lana de las ovejas. Y por eso hoy clasificamos, cuando llega a una iglesia, a muchas iglesias, hay que decirlo. ¿Cuántos son aquí? Tienen título, dueño. Hermano, tú eres el dueño del carrito allá. Sí, apártamelo por acá. Y así, esos son los que tomamos en cuenta. Y el hermanito que viene, ese no, déjalo allá. Ese que le echa con las matas. Así. Porque él sabe que si se rodea de un equipo de trabajo, como dicen ellos, económico, él va a estar bien. Pero eso no es lo que dice aquí la Biblia. Por eso es que hay una gran diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que dicen algunos. Aplauda a Cristo en esta mañana. Entonces no podemos gobernar a la iglesia por fuerza. Dice aquí primero, quiere decir de mala gana. La iglesia, yo no vengo obstinado a la iglesia a pastorearlos a ustedes. No es de mala gana, no es con compulsión, no es obligado, ¿verdad? Este trabajo yo no lo vengo a hacer porque yo quiero. No. Porque no quiero, perdón. Esa es la manera que Pedro está diciendo aquí. No por fuerza. Antes de decir lo de ganancias deshonestas, dice, no de mala gana. ¿Cuántos querrían un pastor de mala gana? Pero si la oveja se opone al pastor, el pastor no debe hacerlo igual de mala gana, pero será tentado a hacerlo de mala gana. ¿Por qué lo decimos? Porque eso aparece en Hebreos 13. De lo que dice rapidito. No lo busque. Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes.
¿Qué no es provechoso para la iglesia? Que el pastor lo haga de mala gana. Sí. El pastor no puede guiar a las ovejas de mala gana. ¿Está viendo? Con compulsión, con obligación. Pero algunos tientan al pastor. Por eso dice ahí, con alegría, para que él no lo haga de mala gana. Puede ser tentado a hacerlo de mala gana. ¿Por qué? Porque a muchos no se dejan pastorear. Y eso no sería provechoso para la iglesia, que el pastor venga aquí bravo, obligado. Ya me está llamando ya. Y cuando uno le habla por la palabra, no hace caso. ¡Claro! Ya llegó el hermano. Dile que no estoy. Porque ese no va ni para la iglesia, pero quiere venir para acá. ¿Está viendo? El pastor no, en ninguna circunstancia, puede hacerlo así. Pero, va a ser tentado a hacerlo. ¿Por culpa de quién? De los hermanos. Si tú hablas mal del pastor y lo criticas, y el pastor se entera, cuando te vea, no debe él verte mal, pero somos humanos. Me está llamando Diane, para allá voy, porque Diane me ama. Pero te está llamando la pastora, supongamos, o la hermana Yuslene. Dile que ya vaya. No es que siempre que yo diga ya va, es por eso. Es un ejemplo, ¿entiendes? Porque lo está haciendo de mala gana. Y Pedro está diciendo que no es de mala gana que se pastorea la iglesia. Pero tampoco es de mala gana que las ovejas se dejen pastorear. Aplauda a Cristo, hermano. Debemos amar más al Señor los pastores. Porque si amamos más al Señor, amaremos más a las ovejas y cuidaremos de ellas sin quejarnos. Porque a mí no me llamó el hombre. Por eso mi motivación no puede ser por fuerza. Porque las veces que seamos tentados los pastores a ver con recelo a alguien porque se está portando mal, debemos de acordarnos que nos llamó el Señor. Y debemos de saber que amamos al Señor. Y si amamos a Dios, tenemos que tolerar, soportar a las ovejas difíciles. Como dije ahorita, no debemos de pastorear por avaricia, por ganancias deshonestas. No debemos de convertir el ministerio en un negocio personal. Hoy está, eso es, dice aquí, la marca número 1 de los falsos maestros es eso. Esto está claro, la marca número uno, sin derecho a equivocarse, de un falso maestro y de una falsa iglesia, es que su motivación es el dinero. La plata, el dinero. Tú tienes que darle a Dios, trae la plata, trae tu diezmo, no robes a Dios, trae las primicias. Él viene el domingo contento. ¿Quién no va a venir contento si ya ellos saben que les tocan 500? ¿Qué 500? 1500, 2000. Eso, pero los pastores no deben pastorear por avaricia. Pero las ovejas no deben resistir el mandato de Dios a dar sus ofrendas y diezmos, para que el pastor no sea tentado ¿a qué? A ser avaro. Pastor, cuando yo no doy mis ofrendas, mis diezmos, estoy hablando con pastores que dependen de sus ofrendas. En este caso no. Pero hay iglesias donde el pastor depende de las ofrendas y de los diezmos para mantener su casa y las ovejitas. No me lleva nada esta semana. Tú estás tentando al pastor. Porque de lo poquito que tú sacas, de ese 10%, se sostiene el pastor. Se sostiene la iglesia, la familia del pastor. Pero a ti te va y te viene. Y por eso muchos pastores dejan el ministerio. Se van a las minas o meten la prosperidad en la iglesia. Porque si están débiles, se sientan con alguno de estos ministros. No, vale, mete ahí pacto para que tú veas. Mete la doctrina del pacto para que tú veas rapidito. Tú metes la doctrina de siembra la semilla y ahí te hace rico. ¿Cuánto van a sembrar en esta hora? ¿Cuánto traen los teléfonos? ¿Cuánto? La gente viene. ¿Cuántos quieren que su familia se salve en esta hora? Tráiganme los teléfonos. La gente va.
Eso aparece en 2 de Pedro 2:2. Es lo que dice 2 de Pedro 2:2. Dice, y muchos seguirán las disoluciones de los falsos profetas, y por causa de los cuales, por estos falsos, el camino de la verdad, que es la palabra de Dios, será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería con ustedes. ¿Con quién van a hacer mercadería? Con las ovejas, con palabras fingidas, con un evangelio de prosperidad. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería. ¿Qué quiere decir un mercado? Pero eso no es la motivación de un buen pastor, el dinero, ¿verdad? El pastor debe tener ánimo pronto para pastorear, entusiasmo voluntario. Por eso es que el tema se llama exhortando a los pastores, pero ustedes tienen que recibir su parte, porque son parte principal, entre comillas, del ánimo pronto del pastor, del entusiasmo voluntario del pastor. ¿Entienden? Es lo que está diciendo aquí. No con señorío, dice. ¿Por qué? Porque las ovejas no son del pastor. El pastor no se puede señorear de las ovejas. Gloria a Cristo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, porque no son de nosotros. Nosotros estamos llamados a servir a las ovejas, no a dominarlas. La palabra Balaán, el que controla al pueblo. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis que siguen esa doctrina de Balaán. Controlan al pueblo. Y la palabra nicolaíta significa control del pueblo. Y hay pastores que dominan sobre el pueblo, que amenazan al pueblo, que gobiernan al pueblo. Y eso no es el evangelio de Cristo. El pastor no señorea sobre tu vida. Está diciendo aquí, en un sentido, él está llamado a servir a Dios y a servir a la iglesia. Él no está llamado a dominar a la iglesia. En el reino de Cristo, hermano, la posición de liderazgo es una posición de servicio, no de rango, como algunos de ustedes creen. Ay, ya se hizo pastor, ya está listo. Él es el que tiene las estrellas en... Yo soy el que tengo las estrellas en la mano derecha, ¿verdad? No. Pero hay algunos que cuando llegan por culpa de ustedes, mi padre espiritual, papito lindo, honra a su pastor, respételo, abrácelo, pero él no es Dios. Porque hay dos extremos, hay el que idolatra a los pastores, pero hay algunos que se va, no, eso es lo que les gusta a ellos, que les brinden, que los lleven, que los inviten. No. Motive a sus pastores. Ellos están motivados por Dios, sí. Ellos los motiva a Dios, aunque nadie los ayude. Como dijo Pablo, me dejaron solo, me tiraron al suelo. Todas las ovejas que Dios me usó para salvar, me dejaron solo y estoy preso. Pero Dios no me ha dejado. Y aunque el hombre te deje, Dios no nos deja. Esa es la motivación, que Dios no nos va a dejar. Entonces, hermano, en el reino de Dios, el ministerio no es una posición de rango. No. Deja que yo llegue al ministerio para que tú veas. Deja que me monten. Entonces, por eso no debemos señorear, no debemos ser más. Le damos gracias al Señor, porque la verdad de Dios es esta, que el pastor es uno más de entre las ovejas de Cristo. ¿Usted sabía? Él es oveja de Cristo. El pastor es un miembro de la iglesia. Él no es el dueño. No, cuando uno se vaya y queda con todo eso. ¿Sí? Yo voy a llevar esta pintura, pero en estos días yo me voy y eso, le dejo todo eso. Esto no es mío. Me da un paro mañana, listo, y aquí yo me voy para el cielo. Esto no es mío. ¿Entiendes? Le voy a poner toda la iglesia para él, para que se vea bien. No, para mí no.
Pero hay algunos que creen eso. ¿Entiendes? No. Entonces el pastor no es el jefe, no es tu dueño y no debe gobernarte en un sentido de presionarte. Ni él es, ni ustedes son mis esclavos. Hermano, yo sé que te estoy dando una orden, obedece. ¿Verdad? No, el pastor tiene que hablarle con amor. Hermano, no te dije. No, eso no es así. Son personas que están aquí. Merecen respeto, cuidado, de aquí para allá y de allá para acá. Den un aplauso a Cristo. Sean ejemplo del rebaño. Aquí está fuerte, ¿está bien? Porque cuando ustedes llegan a la iglesia, lo primero que ven, vamos a ver el pastorcito. La primera que le vean. Vamos a ver el matrimonio. Pero vemos que Marcel salta mucho, no sé. Ejemplo de la Grey. Testimonio. Muéstrale, el pastor debe mostrarle. Él es el primero que imita a Cristo en la iglesia. Porque cuando Él hable, alguno de ustedes podrá decirle, pero ¿qué va a hablar usted? ¿Verdad? Ciertamente esto no anula que no somos perfectos. Por eso está diciendo ejemplo de la Grey. Entonces el pastor es ejemplo en la manera de gobernar a la iglesia. Le da ejemplo. Y por último, lo que motiva este servicio es lo que dice Pedro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿De quién? De los pastores. Jesucristo. Quiere decir que hay una recompensa, hay una corona incorruptible para los pastores. Para los que lo hacen de la manera que yo acabo de decirles y enseñarles a ustedes. No de otra. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán una corona incorruptible de gloria. Pedro le está diciendo a los pastores, anímense en las pruebas, en las dificultades, no importa, anímense porque ustedes van a ser galardonados. El príncipe de los pastores nos va a galardonar, nos va a dar una corona de gloria. Significa que no se dañará. Y así también a todos, que es la eternidad con Él. Entonces, todo el oficio que hacemos en la iglesia es para el Señor, hermano. Es para Dios. Nosotros servimos a Dios. Ustedes como pueblo, que no son diferentes al pastor. El pastor es una oveja. No es pueblo y pastor. No vea eso aquí nunca, porque aquí no enseñamos eso. El pastor está arriba y nosotros estamos abajo. Eso no está en la Biblia. Somos el rebaño de Cristo. Ahí lo dice. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, entre ustedes. Ustedes son de esa misma iglesia. Ustedes son miembros de la iglesia. Entonces, cuando Dios honre a algún hermano en un ministerio, tú te vas a oponer, ¿verdad, mi hermano? ¿Por qué lo pusieron? Porque Dios le dio la gana de ponerlo. Dice que cuando Dios honra a un hermano, todo el cuerpo recibe honra. Porque es de tu rebaño, es un hermano que Dios está usando. Entonces el deseo, siempre lo he dicho, de nosotros como pastores, es que ustedes se preparen para la obra del ministerio, no mío, no de nuevo pacto en específico de Dios. Es que usted esté dispuesto. Mi hermano, te toca predicar. Mi hermano, en la visita diriges tú, predicas tú, oras tú, esto. Pero depende de ustedes, porque ya el llamado está. Depende de la limpieza, disposición. ¿Qué más van a esperar para prepararse? Tienen que prepararse aquí en la iglesia para ser usado aquí. No se vean siendo usados en el extranjero cuando Dios no lo ha usado aquí en lo poco. Está hablando en lo primero. Amén. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Pónganse de pie. Entonces los pastores tienen una labor ardua, pero los miembros de la iglesia también ayudan al pastor.
en el oficio, ¿verdad?, de apacentar la iglesia. Ustedes son pieza clave. Ustedes son eficaces para el llamado. Aquí nadie, hermano, nadie es de desechar. ¿Usted sabía? Nadie. Si el diablo le ha dicho que lo están desechando, que lo están alejando, no le crea al diablo. Nadie, aquí todo, eso sí, todos tienen que ser equipados, ¿verdad? Todos se les debe poner un vestido con un equipo para que puedan servir a Dios. Por eso tienen que esforzarse, por eso tienen que ser humilde de corazón para recibir la palabra que los va a edificar. Incline su rostro en esta mañana.